Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Wild Voices de Loro Parque. Miren, hoy nos acompaña el presidente del Grupo Loro Parque, Wolfgang Kiessling, para abordar en primera persona un asunto de máxima urgencia e importancia internacional para el bienestar animal, como es la situación de las dos orcas Wiki y Keijo en Antibes, en Francia. Ya saben además que en las últimas semanas hemos asistido al triste desenlace de la ballena Timi, cuyo cuerpo ha aparecido arrastrado por el mar. Esta lamentable pérdida vuelve a poner el foco sobre el destino de los animales de Antibes, que llevan más de un año en una situación de total incertidumbre. Desde el primer momento, Loro Parque se ofreció a rescatar y a acoger a estas dos orcas. Sin embargo, la insistencia de ciertos sectores en promover unos santuarios marítimos que el propio gobierno francés ha constatado que no existen, mantiene bloqueada una solución ahora mismo efectiva. Hoy queremos hablar, sin rodeos, de la burocracia, de las campañas de desinformación de los grupos activistas y, sobre todo, del compromiso inquebrantable del Loro Parque con la protección de la vida marina. Señor Kiessling, bienvenido de nuevo al podcast de Wild Voices. Muy buenas tardes. Sé, señor Kiessling, que este tema le toca a usted muy de cerca. Para empezar, ya sabe que hace unos días conocimos la trágica noticia de la ballena Timi. Con este panorama sobre la mesa, señor Kiessling, ¿qué paralelismo o qué advertencia ve usted entre lo que le pasó a Timi y el destino que podrían sufrir tanto Wiki como Keijo si la política y la burocracia siguen retrasando su rescate? Bueno, el pobre Timi, como se llamaba esta ballena, o se había dado este nombre al animal, murió después de una campaña impresionante de salvación. Ya en el principio, yo recibí una llamada de una veterinaria que se conoce bien en el tema de las ballenas, y me decía, este animal ya está muriéndose. Deberían dejarlo tranquilidad. Pero no, metido por todos los órganos públicos, la televisión, los periódicos, la radio, todas las gentes estaban deseando de ayudar, de apoyar, de devolver el animal a la vida. Eso duró semanas y una acción de increíble esfuerzo se ha metido en marcha para salvar este animal. Lo han salvado, lo han dejado en el Atlántico, con las consecuencias que unos días después fui encontrado muerto en la playa de Dinamarca. Yo coge esto como un ejemplo que puede hacer la opinión pública. Y es bien que se mueven las cosas cuando el público lo quiere. Pero también tenemos que reflexionar qué es bien por el animal. Ahora, del Loro Parque o de los acuarios en general, dicen que las piscinas son pequeñas. Las piscinas no son pequeñas, las piscinas ofrecen el espacio que pueden hacer sus ejercicios, sus movimientos, y yo creo que la mayor ocupación que debemos tener es ocupar los animales en el espacio que tienen. ¿Qué hacen en el mar? Se levantan por la mañana o nadan durante toda la noche para encontrar comida. En nuestras instalaciones tenemos cantidades muy exactas que cada animal recibe en cada momento. Así, los animales tienen su desayuno, tienen su almuerzo, tienen su cena, y al final del día han recibido con los pequeños regalos que reciben practicando, moviéndose, haciendo entrenamientos,
llegan a sus 50 o 60 o 70 kilos de comida que necesitan diariamente. De parte de los activistas que dicen, en los periódicos se puede leer, que el Loro Paque quiere traer estos animales para tener 6 animales aquí. En primer lugar, quiero yo anunciar y hacer conocer a todo el mundo que el Loro Paque, durante toda esta tarea de si los animales van en un santuario o pueden venir aquí, hemos insistido sobre el hecho que sin tener la autorización española, los animales no van a venir aquí. Creemos sinceramente que es un crimen, porque aquí los animales van bien. Ningún animal sufre, ningún animal tiene un problema en nuestras instalaciones. Es decir, yo estoy convencido, como todo mi equipo, y estos son todas gentes de su entorno, son gentes que vienen de los pueblos, son españoles en el 98%, que trabajan conmigo, y ustedes preguntan a uno de ellos, ¿van los animales bien o no? Yo estoy absolutamente seguro que todo el mundo lo responderá. A los animales no pasa nada, van muy, muy bien. Con esto en vista, quiero explicar a ustedes algo. El parque en Antibes ha sido un parque con unos, en sus mejores momentos, 1.200.000 visitantes. Eso es un montón. Esto es la altura del Loro Paque. Y no muchos parques tienen la suerte de tener tantos animales y tantos visitantes, sobre todo tantos visitantes, que vienen a ver a los animales. Los animales, los que tenemos, son embajadores de su especie. Es decir, ellos hacen la publicidad por sí misma. Ellos acogen el cariño, se ganan el amor de los visitantes, el respeto, gracias a su forma de estar. Eso tenemos que tenerlo claro. Así que el Loro Paque quiere coger los animales que el ministro francés ahora ha declarado que deberían venir al Loro Paque, no es correcto. Hemos notificado al señor ministro que con mucho gusto cogemos los animales porque queremos salvar estos animales, queremos salvar estos preciosos, hermosos animales de la muerte donde los activistas lo están poniendo. Las piscinas en Antibes se están rompiendo. El ministro mismo dice que es urgente de sacar los animales. España no nos ha dado el visto bueno porque parece que existe un reporte en el cual se dice que nuestras aguas son pequeñas. Yo digo que no. Nuestros animales, nuestras piscinas son bien también para 6 animales. Otramente cogería yo el riesgo de poner 2 animales más en nuestras piscinas. De hecho, han habido hasta 7 también en las piscinas. Había hasta 7. Pero no tomemos este riesgo
hablamos con los gentes, hablamos con los entrenadores, hablamos con los científicos, hablamos con todos y nos dicen, sí, hay espacio, podemos hacerlo, no debe usted preocuparse, lo podemos hacer. Bien, bajo de este aspecto, hemos dado nuestra conformidad de cogerlos, de aceptarlos. Yo creo que todo el mundo entiende que el Loro-Parque no va a tener ni un cliente más si vienen 2 animales más. Pero lo que tenemos, la conciencia tranquila, hemos salvado 2 animales de una muerte casi segura. Porque los santuarios que ofrecen los activistas ya no lo ofrecen, ya dicen nada más que no al Loro-Parque, perdón, no dicen a dónde ponerlos. No existen santuarios. Hay un santuario en el cual estaba en su tiempo Kaiko. Kaiko es el animal que estaba en la película Free Willy's. Los activistas la han llevado en un santuario que habían preparado en Islandia y os puedo decir que Kaiko se murió trágicamente después de su liberación en un fjord en Noruega. Qué triste acontecimiento de sacar un animal, de creer que ese animal puede sobrevivir. No pueden sobrevivir. Los animales tienen un tiempo de aprendizaje, como nuestros hijos. Nuestros hijos también lo puedes poner en la naturaleza, así por la buena, y saben moverse. No, tienen que aprender. Una ballena, una orca, está seguramente 5 a 6 años en el grupo al lado de su madre, no se quita de la madre, aprendiendo cómo cazar. Cazan en grupos, no cazan solas. Y en este grupo tienen su rol, están un miembro del grupo. Ahora, si una orca ha nacido en las manos nuestras, los humanos, entonces ha sido servido como en un hotel. Por la mañana el desayuno, al mediodía su ración, por la noche otra. Y si faltaba, como hemos tenido muchos casos, o de vez en cuando el caso, reciben una comida a las 11 o a las 12 de la noche, por necesidad, si deben aumentar peso o si han tenido problemas con los candidatos o lo que sea. Y nuestras gentes, créalo o no crea, salen de su casa para ir a ocuparse de los animales. Ya, no hay santuarios. El santuario en Islandia tiene 2 belugas que han venido de Shanghai. Ellos han venido con un espectáculo enorme, con una publicidad inmensa de Shanghai a Islandia en 2019. Hace ya 7 años. Hace 7 años. 2019. Entonces se han puesto en esta instalación. Yo tengo fotos aquí que ustedes a lo mejor... Las ponemos después, las vamos a poner en pantalla también, señor. Ya la pueden ver. Y estaban desde el año 19 hasta hoy. Un total de 75 días en esta instalación.
cuando se ponen afuera, los animales se enferman por las condiciones de la mar abierta. Esto es los ruidos de barcos, los ruidos de explosiones. Está la contaminación con suciedades que pasan por este lugar. De toda forma, han estado en estas instalaciones 3 o 4 veces y tenían que ser retirados a cabo de unos 15, 20 días porque estaban enfermos con úlceras. Ahora, si ustedes quieren verlo, hay una casa en la cercanía en la cual hay una piscina, naturalmente, no del tamaño de Shanghái, de donde venían, y usted para verlos pagas 20 euros de entrada. Y ahora somos en la parte de la capitalización de estas compañías, de estos NGOs, como se llaman, yo les llamo marketing companies. Yo tengo aquí la gráfica hecho y avalado por una de las compañías de rebusca de informaciones más conocido de América. Se trata de las más grandes asociaciones que se ocupan de la recuperación de los perros y gatos, sobre todo, que están en la calle. También tema de PETA. PETA es sobre todo gastando su dinero en la recuperación o en el acoger perros y gatos. Bueno, en el caso de los dos americanos tenemos el hecho que el valor del dinero que recogen anualmente se trata en una compañía de 400 a 500 millones anuales y en la segunda yo creo de 300 millones anuales. Lo estamos viendo ahora mismo en la pantalla, lo vamos a ver en pantalla también. Lo pueden ver en pantalla y hagan atención si esto entra en pantalla, que ustedes ven exactamente, si lo encuentran, la cantidad que gastan en verdad por los animales. Ustedes van a estar sorprendidos que de los 400, 500 millones están gastando un 2% en los animales y los 98% son gastos de publicidad, gastos de viaje, gastos de tal, y el director general que se permite un salario de 1,5 millones. Esto de dólares, no de euros, esto sería un poco menos. Ahora con el cambio sí. Ya. De todas formas, esto es lo que ustedes deben entender y comprender. Estamos aquí delante de una nueva industria, una industria donde tú no debes traer nada que presentar duda y odio en la población y haces un dinero increíble. PETA, si un perro o un gato tiene la mala suerte que los recogedores, los buscadores de animales en la calle cojan el animal tiene menos que 2 días de vida. PETA ha matado en el único refugio de perro que tienen en Virginia, ha matado en los años desde, creo que es 98 hasta hoy, unos 50,000 animales. El año pasado fueron casi 2,600 animales. ¿Es esto amor al animal? ¿Son estos los gentes que nos digan que nuestras mujeres no pueden hacer
el amor con nosotros los hombres si comemos carne, son estos los gentes que declaran que los animales, los orcas aquí en el loro parque o los delfines, sufran. Nadie sufre, se lo garantiza. Y lo garantiza también que mi equipo, y somos aquí casi 500 personas trabajando, mi equipo me dejaría sola con mis animales si veían que hay sufrimiento. No hay sufrimiento. Y cada uno que trabaja en mi compañía, puedes estar seguro, es un amador de los animales. Así, entiendan por favor que yo tenía que decir al ministro francés, tanto que no cumple con mi petición desde el día 1, que tenemos la conformidad de España, tanto no puedo yo admitir que arriesgamos el bienestar de nuestros animales aquí en el loro parque. Si ustedes me ayudan dando su voto en pro o en contra, sería yo muy, muy, muy contento y lo agradecería muchísimo. Muchas gracias. Yo quiero terminar también, señor Quisling, haciéndole una pregunta o hablando de algún tema también, porque no quiero olvidarnos, para que sepan que el Loro Parque ha trabajado y ha estado funcionando con responsabilidad desde el principio con este asunto. Ya no solo cuando el ministro francés quiso llevarlos a santuarios, después se ha dado cuenta y el viernes lo comunicó oficialmente y se dio cuenta de lo que se decía en Loro Parque desde hacía mucho tiempo, que los santuarios no existen, y esa ha sido una de las cosas que ha dicho también el ministro francés. Pero no hay que olvidar de Morgan, no hay que olvidar una orca que también fue atacado. Fuimos atacados por los activistas por todos lados, hubieron más de 11 litigios, finalmente le dio la razón al Loro Parque. Y después de 11 años, Morgan es una feliz madre en el Loro Parque y es uno de los animales más felices y mejor cuidados que tenemos aquí en nuestro parque. Pues eso es increíble, pero fue el gobierno de Holanda que nos ha pedido si podemos coger a este animal. Si ustedes llegan a la puerta del Loro Parque, lean en grandes letras, Loro Parque, Animal Embassy, Embajada de los Animales. Créanme, hemos traído este animal y estamos felices de tenerla. Con el animal hemos traído un grupo de activistas impresionantes. Hace una semana, de nuevo, teníamos unos inocentes que estaban delante de nuestra puerta pidiendo la liberación de Morgan. Morgan fue rescatado, muerto, medio muerto no es correcto, muerto. Se dejía coger, poner en una piscina y todo el mundo estaba convencido que el día siguiente la orca ya no vivía. Al contrario, ha comido los que se ha dado y a cabo de unos 5, 6, 7 meses, el animal había cogido una fuerza tan impresionante que la pequeña piscina en la cual lo habían puesto los entrenadores de Harderwijk era pequeña y necesitaban hacer algo. Ahora, claro, que un animal que ya estaba una vez casi muerto en el mar, a esta edad, se contaba que tenía entre 2 y 3 años, a esta edad no se puede cazar por sí mismo. Entonces, se nos han enviado. Con el envío han venido activistas de todos los colores.
han ido en contra del loro parque. Loro parque está criminal porque está manteniendo animales en piscinas pequeñas. Nosotros no somos criminales, las piscinas son los mayores que hay entre Europa y América. Ahora en China hay uno más grande, eso es verdad. Pero aquí en Europa, en el mundo del oeste, y cuanto nosotros lo hemos construido con el convencimiento que eran los más grandes. No, ahora, ese animal ha llegado y se ha convertido en algo muy bueno, muy simpático, muy amistoso con sus entrenadores. Pero nos hemos enterado que no reacciona a la voz o al cifrado. Al sonido también y al silbido. Al silbido también con los pitidos, sí. Bien, no reaccionó. Hemos traído 3 especialistas, 2 de San Diego y 1 de Holanda. Y estos 3 especialistas en una semana han constatado que el animal era sordo. Bien, hemos hecho instalaciones de luces en la piscina y ahora estamos en contacto con él con las lámparas y luces que hemos instalado. Y esto funciona de perfección. El animal tiene un baby, Teno. El baby está una maravilla. Es su segundo. El primero lo hemos perdido. Cuando ustedes ven en la naturaleza y ustedes ven la pérdida de crías, llegas a un número que es alrededor de los 50%. Así, nosotros aquí haciendo todo, y si yo le diga que los entrenadores en el caso de un baby están aquí casi 24 horas al día. Prácticamente viven aquí. Prácticamente viven aquí ocupándose, como hacen también los gentes de los papagayos. Cuando nace un papagayo muy escaso y duermen con él en la misma cama, digaré yo. Es increíble el amor y la dedicación que traen estos gentes. De toda forma, Morgan es ahora aquí. Hemos tenido 11 juicios. Hemos ganado todos. No lo dejan, no denuncian. Nos han denunciado con la policía o con España por maltrato de animales. Ha venido Seprona desde Madrid. En 2 días estaban aquí. Y nos han hecho el certificado que los animales están muy bien. Esto importa. Estamos comprobados por la turoperación. Es nuevo. La turoperación hoy en día para venir a un parque con animales como delfines o orcas hacen su propio auditorio. Hemos tenido de todas las asociaciones en las cuales estamos, regulares comprobaciones. Tenemos a Global Humane, que nos ha hecho una comprobación. Y si yo nombro esto en específico, no es porque son americanos, es porque ellos hacen una comprobación que otros no hacen. Vienen 3, 4 personas una semana y te hacen vuelta a cada piedra que es en el camino y miran por debajo. Si tienes este certificado del bienestar animales, puedes estar muy contento. Ya, estas son cosas de la vida y esto es con el cual
nos enfrentamos con unas gentes que viven grandiosamente de denunciar a unas compañías que tratan bien a sus animales, que hacen bien en la naturaleza, y otros que ganan su vida denunciándolos. No lo entiendo. Yo no entiendo cómo el periodismo, los órganos públicos los escuchan y los dan voto. En el Loro Parque, si ustedes vienen a visitarnos, lo advierte, tienes a la salida un libro. El libro contiene todas las menciones que las personas que han venido aquí han sentido. Y yo creo que usted debe leer allá unas páginas. Después de 3, 4 páginas ya no quieres leer más. Pero son comentarios de los más finos y siempre se trata de un agradecimiento haber conocido el parque con sus animales y la cercanía que han tenido. Ustedes se recuerdan que hace unos días yo he hecho una declaración sobre mi viaje a Brasil y lo he dicho que yo vi que de los loros que han nacido aquí en el Loro Parque, del Lies Macaw, del Ara leris, creo así se pronuncia en español, que esta ave hemos enviado 20, hemos recibido primero de Brasil 2 parejas hace unos 20 años, hemos hecho 52 animales de estos 4, de los 52 hemos reenviado a Brasil 20, de los 20 se han introducido en un programa de liberación en un lugar donde había los últimos 2 aves volando, se han liberado los 12. Ahora, un año después de liberarlos, han tenido 5 crías, es decir, los nacidos en Tenerife, en el Loro Parque, son ahora 17 loros que vuelan allá. Se le ilumina la cara, señor Quisling, cada vez que lo comenta, ¿eh? Ya, era el momento más bonito que uno se puede imaginar, de ver estos animales volando allá libre, y ya se está removiendo, repopulando los barrancos, efectivamente, de la Caatinga en Brasil. Con liris. En Brasil. Para terminar, señor Quisling, porque hay mucha gente que ahora mismo está muy atenta a sus declaraciones. Medio mundo ahora mismo saben que hay un tema que está en Francia, del que estábamos hablando, que son las orcas. Terminamos. Wiki y Keijo tienen esperanza de vida, señor Quisling, ¿y en manos de quién están? Bueno, yo pienso que deberíamos exigir a estos que han conseguido de convencer el gobierno de Francia de cerrar el Marineland, deberíamos exigir a ellos los santuarios. Pero yo me imagino que mismo si un país como Grecia o Italia o Noruega tiene una bahía en la cual se podría instalar un animal, que dudan de coger los animales que ya no son de raza puro, que han sido mezclados, que estaban en tratos médicos, que traen a lo mejor cosas a la naturaleza que allá no es conocido. Dudo que algún país da ese permiso. Y si lo dan,
Dudo que alguien puede financiar la liberación, porque para liberar necesitas una instalación bárbaro. ¿Y de dónde viene el dinero? Si no por los visitantes que pagan una entrada. Lo vemos en Islandia. Allá están encerrados en una pequeña piscina y tú debes pagar 20 euros para entrar. Correcto. Así es, desde hace 7 años llevan esas 2 belugas de las que ya nadie ha vuelto a hablar y esperemos que ese no sea el futuro que le espera a estas 2 orcas en Marineland, a Wiki y a Keijo, y que todo se solucione con un final feliz. Debemos salvar estos animales, créamelo. Y yo espero que alguien del gobierno de España escuche mi llamamiento y nos dan la autorización con su vista bueno para traer estos animales aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Quisling.